Saludos, soy Julio Maldonado Prats. Hoy les estaré hablando sobre las definiciones operacionales y términos de un estudio. Los objetivos son conocer qué son las definiciones operacionales en la recolección o análisis de datos, sus pasos, características, aplicaciones y recomendaciones. Un estudio comúnmente cuenta con una introducción, revisión de literatura, metodología, data preliminar, limitaciones y una conclusión. Aquí tenemos parte de un estudio, donde si queremos ubicar, graficar en qué momento aparece la definición operacional dentro de un proceso de un estudio, vemos que tenemos un problema-tema, una hipótesis, unas variables y el tema de hoy, definición operacional. Vemos que al tener el problema, tema identificado, creamos o comenzamos con una hipótesis. Luego, se recomienda que busquemos estudios en los que los investigadores utilicen la forma más rigurosa de muestreo. Ejemplo, muestreo probabilístico, aleatorio simple. Esto es para ir identificando y definiendo qué son variables operacionales. Es importante definir las variables para que tanto el investigador como los usuarios del estudio o cualquier persona que tenga acceso al trabajo comparta el mismo significado respecto a los términos o variables. La definición operacional establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables en su investigación. La definición operacional es el proceso a través del cual se establecen los procedimientos empíricos que permiten la obtención de datos de la realidad para verificar la hipótesis y solucionar el tema-problema. La definición operacional incluye las técnicas e instrumentos que permiten obtener información sobre las variables. Estas a través de entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, recolección de estadísticas, entre otros. Al definir una variable en operacional, sus características son válidas y aceptadas para la hipótesis, tema-problema en la que son utilizadas, donde éstas no permiten confusiones, subjetividad o ambigüedades. Ahora bien, se recomienda que para recopilar datos para un estudio, planifiques participar en 5 pasos interrelacionados para recopilar información. El primer paso es seleccionar participantes para el estudio. Esta selección implica especificar la población y la muestra y decidir un tamaño de muestra apropiado. El segundo paso es obtener el permiso de los participantes para participar en su estudio. Se pueden necesitar permisos de líderes de instituciones u organizaciones, personas en sitios específicos, participantes y si son menores, necesitamos sus padres. Y por último, una junta de revisión institucional del campus. El tercer paso es decidir qué tipo o tipos de datos se van a recopilar. Esta decisión comienza con las variables en sus preguntas o hipótesis de investigación.
El cuarto paso es identificar, localizar, modificar o desarrollar instrumentos que proporciona estas medidas. El procedimiento más fácil es usar un instrumento existente o modificar uno en lugar de desarrollar su propio instrumento. El último paso consiste en recopilar los datos. Sus procedimientos deben ser estandarizados para que exista una administración uniforme al momento de la recopilación de datos. Otra recomendación es que, al evaluar un estudio, determine si el investigador divulgó completamente la recopilación de datos. Busque en el comienzo, en el abstracto. Busque en la sección Método para obtener información sobre la recopilación de datos. Ahora bien, veamos un ejemplo de un estudio de dolor agudo. Se puede observar que en el objetivo habla de construir las definiciones operacionales. Si vemos en la sección de resultados, se estudiaron 799 casos en la literatura, de los cuales se seleccionaron 80 artículos para la lectura completa y 16 de ellos se utilizaron para la construcción de 17 características operacionales. Ahora bien, si miramos en la parte de conclusión, casi al final, las definiciones pretenden facilitar la identificación del diagnóstico de enfermería en la práctica clínica, hablando de dolor agudo, ¿no? Otro ejemplo más simple sería tomar la variable temperatura, donde la definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro, con sus respectivas instrucciones de cómo medir e interpretar la temperatura. En fin, una definición operacional dice que para medir una variable hay que hacer esto y esto otro. O sea, nos indica los pasos a seguir. Si desean saber más sobre las definiciones operacionales, aquí les dejo las referencias de Creswell y el estudio de dolor agudo de López y Marrocco.